Hablemos de respuesta sexual femenina. Este tema es interesante porque nos va a poder ayudar a identificar la propia respuesta sexual, saber si tengo alguna dificultad en ella y buscar solución, simplemente para identificar si mi curva de respuesta sexual es normal, porque hay diferentes tipos de respuesta sexual, hay diferentes curvas. También nos va a servir para un mejor entendimiento con la pareja. Las curvas de respuesta sexual masculina y femenina son diferentes. Reconocer las diferencias nos va a ayudar para tener un mejor entendimiento sexual, para un mayor disfrute, para un mayor acompañamiento. Decíamos que la curva de respuesta sexual masculina y femenina son diferentes, y eso es importante saberlo. Generalmente la que más reconocemos es la masculina. La femenina siempre va a estar en muy estrecha relación con las cuestiones emocionales, con las cuestiones culturales, a diferencia del hombre, que es una respuesta física mayormente. En general se divide en 6 etapas, aunque de acuerdo a los diferentes autores puede haber variaciones. El deseo, que es la primera fase que tenemos, en nuestra cultura, desafortunadamente para las mujeres, está muy restringido. El que tengamos un estímulo sexual suficiente para iniciar una curva de respuesta, no es fácil encontrarlo porque hemos crecido con esa limitante. En cambio, a los hombres se les ha siempre estimulado para que pronto desarrollen su actividad sexual y lo más que se pueda. Y a las mujeres es lo contrario totalmente. Es un proceso que se da a nivel mental, fundamentalmente en la fase de deseo, expresando que en nuestra cultura hay mucha restricción. Hay muchas razones emocionales en las mujeres para que se dé la curva de respuesta sexual o también para que se anule. Esta respuesta se va a desencadenar por factores físicos como tocamientos, caricias, cercanía con otra persona, o por factores emocionales, fantasías, recuerdos, procesos mentales que nos pueden llevar a que se presente esta fase de deseo, que es la primera, digamos. Después viene la fase de excitación. En esta fase hay un aumento de la circulación en general, aunque se va a focalizar más intensamente en los genitales y en las glándulas mamarias. Hay una congestión pélvica, hay erección de pezones, y en esta fase se va a presentar algo que es muy importante, fundamental para el disfrute de la sexualidad, que es la lubricación vaginal. Este es un fluido que se conforma de la secreción de algunas glándulas que están en la parte genital, pero también de un líquido, un trasudado que se va a dar en las paredes vaginales. Esto cuando hay una disminución de los estrógenos, que es la hormona principal en las mujeres, va a ser difícil que se presente esta lubricación. Entonces va a ser especialmente disminuida la secreción vaginal, la lubricación, en las etapas cercanas a la menopausia o después de la menopausia, o también durante los embarazos. La cuestión emocional, el hecho de que una mujer se sienta con deseo de tener actividad sexual, va a favorecer la secreción o esta lubricación. Entonces, cuando un encuentro sexual es muy rápido o no es deseado, pudiera haber también dificultad porque la secreción, esta lubricación, está disminuida. Esta lubricación va a ser la que favorezca la penetración. Si hay una secreción de estos fluidos inadecuada, entonces la penetración puede resultar dolorosa, y algunas veces no es que la mujer no tenga deseo, simplemente le tiene miedo al dolor que se presenta. Entonces, por eso es que es fundamental reconocer esta situación. Cuando el estímulo sexual persiste, entonces vamos a entrar a la fase que se llama meseta. En esta fase hay una mayor excitación, es el punto máximo, hay una tensión muscular al máximo, muy intensa. La tensión arterial, la frecuencia cardíaca, respiratoria que habían venido subiendo, en este punto va a llegar al máximo. Después de esta fase vamos a llegar al orgasmo. Cuando este punto de excitación va subiendo, entonces se dispara como un reflejo la respuesta del orgasmo. No es algo que se esté planeando, no es algo que se esté deseando, es como un estornudo. Cuando la fase de excitación llega al máximo, se dispara el reflejo. Y sin embargo, aun cuando es una respuesta automática, refleja, por la cuestión cultural en la que vivimos, muchas mujeres no logran desencadenar esa respuesta de orgasmo. Llegan a la excitación, siente como que ya llegan, y ahí acaba todo.
Y ya entonces siguen a la fase que continúa, que ya es la fase donde van declinando todas estas variables que se han ido incrementando. Después de la fase de orgasmo viene el periodo de relajación. Pero antes déjenme decirles que la fase de orgasmo también es muy variable, sobre todo en las mujeres más que en los hombres. Es una experiencia subjetiva, es decir, que viene desde el interior y cada mujer, cada persona la va a interpretar o la va a vivir de manera diferente. Aquí lo importante es saber que cuando se tiene un orgasmo, las mujeres van a saber que lo tuvieron porque van a quedar después como aliviadas. Un orgasmo se dice que es un alivio placentero, entonces van a quedar tranquilas, van a quedar a gusto, con una sensación de bienestar. Cuando esta fase de orgasmo no se presenta, cuando está bloqueada, las mujeres van a quedar insatisfechas, van a sentir que algo falta, pero además algo muy importante, esa congestión que estamos diciendo que va a predominar en los órganos pélvicos va a persistir, va a tardar muchas horas en desaparecer y va a generar malestares. Va a ocasionar dolor abdominal bajo, dolor de cintura, dolor de cadera y bueno, puede generar también malestares como malestar con la pareja, incomodidad. Entonces, una mujer sí puede saber si ha tenido fase de orgasmo o no, aunque ahorita vamos a hablar de una situación especial también ahí. Los orgasmos es importante saber, fundamental, que la mayoría de orgasmos, yo diría que casi todos, se van a desencadenar en el clítoris. El clítoris es un organito muy chiquito que tenemos en los genitales externos, en la vulva, ¿sí? Donde nacen los labios menores, allá hay un botoncito chiquito cubierto por un capuchón, que es el capuchón del clítoris. Está cubierto precisamente porque este organito es el que tiene la mayor cantidad de terminaciones nerviosas del cuerpo. Su sensibilidad es muy elevada. Entonces, este organito solamente sirve precisamente para el disfrute sexual. Entonces, hay que aprovecharlo y saber dónde está. Eso es lo más importante. El que una penetración genere o no, que se desencadene un orgasmo, pues depende fundamentalmente de que de manera indirecta está estimulando al clítoris. Pero con la pura relación vaginal, sin estimulación del clítoris, no es tan fácil desencadenar un orgasmo. Las mujeres somos multiorgásmicas con mucha facilidad, a diferencia de los hombres. Esto significa que una vez que se ha llegado al punto culminante, que es el orgasmo, bajamos a la fase de excitación y podemos subir otra vez a la fase de orgasmo, una y otra vez, repetirlo varias veces. Algunas mujeres pareciera que se quedan en la fase de excitación, suben un poquito, bajan, no llegan al orgasmo y de ahí bajan, sin que se queden insatisfechas. Pareciera que algunas mujeres no llegan al orgasmo y pueden quedar bien, pueden estar a gusto. Esa es una variación, por eso decimos que hay curvas de respuesta, porque son diferentes, cada mujer debe identificar la suya. Los orgasmos son importantes porque son una fuente de bienestar, activan las endorfinas y nos hacen sentirnos en general pues plenas, capaces de tener actividad y disfrute sexual, pero nos hacen sentir mejor. Eso es muy importante. Son una fuente en la cual aumenta la energía y aumenta el bienestar. Después de esta fase de orgasmo, o las curvitas de la fase de excitación, entonces viene la fase de resolución. Aquí el cuerpo regresa a sus condiciones iniciales, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la tensión muscular, la frecuencia respiratoria empiezan a disminuir. Disminuye la congestión, decíamos que había en los órganos pélvicos, en las glándulas mamarias, todo retorna a su nivel basal. Después se habla de un periodo refractario. En este periodo refractario se dice que no es tan fácil desencadenar de nuevo una respuesta sexual y puede tardar un tiempo variable. Así sucede en los hombres. En las mujeres pareciera que no existe el periodo refractario o puede ser muy breve. Las mujeres, una vez que han terminado una curva de respuesta sexual, casi inmediatamente pueden presentar otra. Eso es muy interesante saberlo. Los hombres en general, cuando terminan una curva de respuesta sexual, terminó el asunto y pueden llevar un tiempo muy variable para que otra vez se inicie la curva de respuesta. Las mujeres podemos una tras otra. Por eso precisamente estamos hablando de curvas de respuesta sexual, no hay una sola,
¿sí? Las mujeres tenemos la capacidad de ser diferentes, de tener respuestas variables. Entonces recuerden, dentro de la normalidad existen varios tipos de respuesta. Sin embargo, si una mujer se está quedando insatisfecha, si siente que algo falta, si se queda con este malestar, con esta congestión, está teniendo una disfunción de la curva sexual, la cual habría que atender. La respuesta sexual es importante porque genera, cuando no se completa, cuando hay incomodidad, puede generar pues dificultades en la relación de pareja y bueno, en la mujer misma que lo vive. Entonces es importante saber estas diferencias y poder identificar si algo no está funcionando mal. Las disfunciones de la vida sexual femenina, de la vida erótica, son muy comunes, son muy frecuentes y deberían ser atendidas porque hay muchas posibilidades de que mejoren. Y de esto hablaremos en la próxima cápsula. Soy la doctora Ana María Arteaga. Hasta la próxima.